siempre, Alberto, ¿cómo estás? Sí, con Daniel Biotto, muy bien, ¿y tú? Gracias, muy bien. Los temas de hoy: la situación económica en Venezuela con buenos datos económicos para el presidente Chávez, el impacto que va a tener esto en su campaña y en la de Capriles, la situación sobre las elecciones en México, las cosas no se han terminado, al parecer hay más evidencia que podría demostrar que hubo manejo raro de fondos en la campaña del PRI. También una crisis alimentaria que, por lo que vamos a ver con Alberto Padilla, podría agravarse en los próximos meses debido a una sequía sin precedentes, o por lo menos en las últimas décadas en Estados Unidos. Alberto, vamos a empezar entonces con el tema más importante, y es la situación económica en Venezuela. Buenos datos en cuanto al crecimiento del Producto Bruto Interno. Así es, de manera sorpresiva, Daniel, las cifras oficiales en Venezuela señalan que este país habrá crecido 5 puntos porcentuales durante el segundo trimestre y se va a repetir durante el resto del año, y de hecho están adelantando que este año va a ser de crecimiento bastante vigoroso de al menos 5 puntos porcentuales. Esto obviamente tiene un impacto muy positivo en la campaña del presidente Chávez. Lo que me pregunto yo es, ¿de dónde surge ese crecimiento? ¿Qué es lo que está impulsando la expansión del Producto Interno Bruto cuando hemos visto que en los últimos 6 o 7 años Venezuela ha estado creciendo a un promedio de 2% anual? Mira, yo me atrevo a adelantar que gran parte de este crecimiento tiene que ver con gasto de campaña. Acuérdate que eso es normal en todos los países, ¿no? Cuando viene campaña electoral presidencial, el gobierno tiende a gastar mucho más. Yo estoy casi seguro que de ahí viene gran parte de este crecimiento. Pero más adelante me tomé la libertad de tener un invitado a este respecto, Daniel, y vamos a invitar a un muy conocido economista venezolano que está en la campaña opositora hacia la presidencia, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Otro tema, la situación que se está viviendo en torno a las elecciones en México y algunas pruebas que podría tener López Obrador sobre manejos extraños, y eso lo pongo entre comillas, en la campaña del PRI. La verdad es que nadie estaba poniendo mucha atención a las demandas de López Obrador, sobre todo porque desafortunadamente López Obrador ya nos tiene acostumbrados a las demandas, ¿no? Pero lanzó una revelación más en este sentido de probable financiamiento ilegal a la campaña del PRI, a la campaña de Enrique Peña Nieto. Mostró pruebas en el sentido de que empresas inexistentes por medio de un banco, el Monex, le habrían donado dinero a través del banco Monex a la campaña del PRI. Se encontró que no existían, pero que sin embargo cuyos nombres en las constituciones de las empresas, de las cartas constitutivas, eran prominentes priistas, miembros del partido en activo, incluso gente que trabaja en el gobierno, en gobiernos priistas. La pregunta que me hago es por qué estos priistas no aportaron directamente a la campaña en vez de hacerlo a través de este banco. Bueno, tú lo has dicho, ahí es donde entra la sospecha. Es decir, si de ser ciertas estas pruebas, entonces estaría hablando de literalmente de lavado de dinero. Es decir, evidentemente se demostraría que estas fuentes de financiamiento están tratando de esconder el dinero. Lavado de dinero del narcotráfico. Lo único que se sabe hasta este momento es que se está tratando de blanquear el dinero, se está tratando de esconder el rastro del dinero. La pregunta es ¿por qué? Y ahí es de donde viene la denuncia. Ahora, me decías tú que puede ser dinero de presupuesto, ¿no? Puede ser de presupuesto de gobiernos priistas, gobiernos estatales priistas. Nadie empezó a poner atención, si no fue hasta que de manera sorpresiva este jueves, el partido oficialista, el partido en el poder, que es el PAN, en la voz del presidente del PAN, dijo: nosotros vamos junto con el PRD a hacer esta denuncia al Instituto Federal Electoral. Y ahí es donde realmente ya empieza a poner atención la gente. ¿Qué ha dicho el PRI? El PRI obviamente lo niega todo. El PRI dice que al contrario, que ellos han sido totalmente transparentes con sus cuentas. ¿Qué es lo que están pidiendo tanto el PAN como el PRD ahora? Están pidiendo la anulación de las elecciones. Eso es lo que están pidiendo. Pero por otro lado, el presidente Felipe Calderón ya se reunió con el presidente electo, con Enrique Peña Nieto. Entonces, no se sabe exactamente qué está pasando. Evidentemente habría ahí una pequeña división en ese sentido entre el PAN y su presidente del país, que es Felipe Calderón. No pareciera que Felipe Calderón necesariamente esté respaldando estas acusaciones. Su partido sí lo está haciendo. Y vamos a ver en qué sucede con esto. Bueno, y Daniel, esta semana se informó algo que fue sorpresa para mí, y digo sorpresa porque yo había quitado el dedo del renglón en las últimas semanas,
que es sobre la economía de Venezuela. Las cifras oficiales dentro de Venezuela están adelantando que este país va a crecer 5 puntos porcentuales durante este año, que no solamente es muy buen ritmo de crecimiento, sino que definitivamente es por arriba de la media latinoamericana. Y esto es sustentado en el hecho de que durante el primer trimestre del año Venezuela creció 5,2%. Ante eso, a mí me saltó la duda, Daniel, acerca de los prospectos entonces de la campaña presidencial en Venezuela. Porque tú sabes que la gente se tiene la teoría de que la gente vota con el bolsillo. Entonces, si me permites, hay una entrevista en Skype en este momento. Un buen amigo, José Guerra, él es economista muy influyente, muy conocido en Venezuela, que actualmente es miembro de la campaña del candidato opositor Enrique Capriles. La pregunta que a mí me viene a la mente es ¿cómo está la perspectiva de ustedes, de Enrique Capriles, de poder ganar a Hugo Chávez en un año en el que claramente la economía está en boom? Ciertamente la economía venezolana está creciendo de manera potente. En el primer trimestre lo hizo y se espera que durante el segundo trimestre la tasa de crecimiento sea 5 o más %. Pero hay un problema con esto que hay que examinar con cuidado, Daniel y Alberto, y es que ese crecimiento está concentrado básicamente en dos sectores. En el sector de la construcción, que tiene un crecimiento muy vigoroso porque el gobierno aplicó desde el año pasado un plan que se llama Gran Misión Vivienda Venezuela, que consiste en construir más de 1 millón de viviendas por año, y ese plan se está ejecutando en casi todas las ciudades más importantes de Venezuela, y obviamente eso ha dinamizado la economía. Y el segundo es el sector bancario, que también justamente por los créditos que están dando y básicamente al gobierno y por las bajas tasas de interés, hay mucha intermediación financiera, préstamos baratos, y obviamente esto es un signo de crecimiento. Pero más allá de estos dos sectores, la economía tiene claros signos de problemas. Entre 2011 y 1998 las importaciones valoradas en dólares han crecido casi 250%. Y esto ha llevado que, aunque hay un boom, que ciertamente lo hay de consumo, básicamente eso está apuntalado por bienes importados, que representan casi el 70% de los bienes que consumimos los venezolanos. Se está construyendo vivienda, hay una expansión, pero hay sectores que están muy debilitados en esta fase y ritmo económico del país. Con respecto al aparato productivo del país, estás aclarando que el sector de la construcción es el que está impulsando este crecimiento importante que se está registrando en Venezuela, pero el resto de la capacidad productiva del país, la industria en particular, que ha sufrido mucho en los últimos años, ¿cómo se está comportando? ¿Cómo está reaccionando a estos niveles de crecimiento? Porque en definitiva es la industria la que tiene un importante generador de empleos en el país. La industria está totalmente alicaída y fíjate que entre el 2008 y el 2011 Venezuela perdió casi 36.000 empleadores, según la cifra del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas han cerrado por las importaciones, no pueden competir con las importaciones, capacidad de producción manufacturera en Venezuela, y como te dije, pues en este primer trimestre hubo un desplome muy significativo de la producción de alimentos en el país. Debo comentarte que cuando tú examinas el Producto Interno Bruto manufacturero en Venezuela, la principal aportación a ese rubro lo hace la industria de los alimentos, con casi 35%. Cuando tú me dices que se está expandiendo de manera tan importante tanto el sector de construcción por medio de la vivienda como el de consumo o el de créditos en la intermediación bancaria, a mí automáticamente eso me dice que eso se traduce en bienestar para muchos venezolanos, en el sentido de que la construcción genera muchos empleos, por un lado, y por el otro muchos venezolanos están teniendo casa que antes no tenían, porque tú mismo has dicho que la construcción viene de casas. Y por otro lado, si hay más crédito, también el venezolano promedio está teniendo más capacidad de compra por medio de créditos. En ese punto yo te pregunto, que el venezolano que se está sintiendo tan beneficiado, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo acá, no va a votar con el bolsillo y por tanto por Hugo Chávez? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Esta construcción de casas vino a partir de un problema que se presentó en el país, que se llamó los deslaves del año 2009. Entonces estas personas se le están adjudicando su casa de manera gradual en la casa se van construyendo. Pero hay un detalle, Alberto, y tú, Daniel.
es que a la persona no le están dando el derecho a la propiedad de la casa, sino una adjudicación, por este problema del socialismo, de la propiedad, etc., ¿no? Entonces mucha gente está descontenta porque no tienen el título de propiedad que lo haga dueño de la vivienda, y esto es un serio problema. Y obviamente sí, nosotros reconocemos que hay personas que están siendo adjudicadas y que obviamente su preferencia es por Chávez, pero sucede que esas personas ya eran parte del electorado chavista porque fueron digamos, los sectores estos que fueron damnificados por las lluvias, son los sectores donde está mayormente concentrado el voto chavista, que es decir, en los barrios más populosos de Caracas. De manera pues que allí no podemos decir que hay una ganancia significativamente elevada del gobierno en términos electorales, pero obviamente que sí lo ha beneficiado, sí lo ha, digamos, han capitalizado el gobierno esta entrega de las viviendas, y obviamente que sí, porque esto es un tema específico, concreto, que la gente que antes no tenía casa hoy la va a tener. En cuanto al crédito, ha subido mucho en Venezuela, pero básicamente es un crédito para financiar actividades relativas al consumo, ¿no? Básicamente con tarjetas de crédito, pues las tasas de interés son bajas, y esto puede crear una sensación de bienestar, digamos, de mejoría de gente que ha tenido, digamos, limitaciones para acceder al crédito. Todos estos factores obviamente tienen un claro efecto electoral, y el gobierno lo ha tratado de maximizar hasta donde más ha podido. ¿Cuál es la opción que ofrece Capriles? ¿Cuál es el plan de Capriles en estos dos puntos tan específicos? En vivienda nosotros estamos perfilando un plan para construir viviendas en Venezuela. En Venezuela hay un déficit más o menos estimado de 2.500.000 viviendas de personas que viven alquiladas o viven en condiciones precarias. Y obviamente esto es una deuda social que tiene el Estado venezolano y que nosotros pensamos honrarla. La diferencia, o una de las diferencias, está en que el gobierno hace un esfuerzo individual solo, y lo otro es que nosotros vamos a entregar efectivamente la titularidad de la propiedad a la persona adjudicataria. Respecto al crédito, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos boom de crédito, porque la experiencia en Latinoamérica han sido muy desastrosas, la gente se endeuda, luego cuando las tasas de interés suben porque la inflación se ha exacerbado, toca pagar esa deuda a tasas muy elevadas y la gente suele caer en el cumplimiento de pago. Nosotros obviamente vamos a mover el crédito de consumo, pero sobre todo vamos a promover la moderación y digamos, la cautela en estas alzas de créditos que suelen ser muy peligrosas desde el punto de vista macroeconómico porque estabilizan los países. Vamos a suponer que gana la elección Enrique Capriles, y yo te pregunto, ¿cómo serán los 4 años de Enrique Capriles en términos de política económica? Es decir, supongo que la propuesta es deshacer el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo lo van a deshacer todo lo hecho? ¿Cómo lo van a deshacer en 4 años? No, en 4 años no se puede deshacer. Primero que vamos a hacer cuando lleguemos, yo creo que tú estás suponiendo bien que vamos a ganar elecciones, ¿no? Los datos mostrando una elección muy pareja por primera vez en muchos años. Varias cosas. Uno, el tema de las expropiaciones. Nosotros vamos a parar en seco las expropiaciones por motivos políticos. Y obviamente expropiar cuando sea de utilidad pública. En segundo lugar, nosotros vamos a un plan masivo de empleo para atacar el desempleo y el empleo precario en Venezuela, que se estima entre un 60% aproximadamente. Un plan de empleo estamos planteando de generar 5 millones de puestos de trabajo, y obviamente a razón de unos 500.000 por año, y obviamente esto va a activar la economía venezolana y va a darle impulso. En tercer lugar, Alberto, vamos a una política petrolera distinta a la del gobierno de Chávez. Nosotros vamos a abrir la inversión también a los capitales venezolanos. No sé si tú sabías que parte de la producción petrolera de Colombia la están levantando los venezolanos. Colombia está produciendo hoy 1 millón de barriles de petróleo al día o un poco más, y gran parte de este incremento se debe al esfuerzo de venezolanos que están en Colombia. Nosotros creemos que esos esfuerzos deben también acompañar al país, y con inversiones de venezolanos en petróleo que hasta ahora ha estado vedada. En el campo del tipo de cambiario, nosotros vamos a propiciar la unificación de los tipos de cambio y acabar con este tipo de cambio triple que tenemos en Venezuela, que lo que genera es una corrupción monumental, y vamos a ir gradualmente hacia una unificación del tipo de cambio, hacia un solo tipo de cambio que va a proteger la industria, va a estimular la producción nacional
y va a darle al Banco Central la capacidad de hacer una política monetaria más eficiente para luchar contra la inflación. En materia petrolera, lo que piensan hacer, y la pregunta que me surge es, ¿hay algo en la plataforma política y económica de Capriles en tratar de revertir esta situación de una economía y de un país que es absolutamente dependiente del petróleo como Venezuela? Nosotros conocemos el petróleo como una palanca al desarrollo. Esto quiere decir que el petróleo es un estimulador de otras actividades. Nosotros no vemos el petróleo como una fuente de renta, nada más, de ingresos fiscales, sino como una actividad que promueve la industrialización. Por ejemplo, el petróleo es la actividad petrolera es un fuerte demandador de bienes de la industria metalmecánica, que donde Venezuela tiene clara ventaja comparativa porque fue exportador hasta hace poco de productos siderúrgicos. Tiene una siderúrgica, la tercera más grande de América Latina, y tiene una industria de aluminio también muy fuerte que hay que estimularla para que construya todos los instrumentos, equipos, válvulas, tuberías, etcétera, que hacen falta para la industria petrolera, que es altamente demandadora de esos servicios, por una parte. Y por otra, tenemos ventajas comparativas claras también en producción de ciertos alimentos que podemos explotar y que hoy estamos importando, caso de los granos, caso del maíz, entre otros. Y obviamente eso le da una ventaja al país. Y también el sector petroquímico, totalmente vinculado al petróleo. Con esas actividades nosotros pensamos reimpulsar la industria y quitarnos de encima el karma que implica pues una economía altamente dependiente del petróleo y por tanto altamente vulnerable. José Guerra, economista y parte del equipo económico de la campaña de Enrique Capriles de Venezuela, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu buena disposición. Y a propósito de las elecciones en Venezuela, tenemos varios comentarios que nos han llegado a la ventana. Le preguntamos a la gente si la economía de Venezuela mejorando aumenta las chances del presidente Hugo Chávez de ser reelecto el 7 de octubre. Algunas respuestas, por ejemplo, Fanny Moreno dice no, mientras persistan los controles y siga la inflación, un crecimiento del producto tendría poco peso electoral. ¿Crees que la inflación puede impactar en la voluntad popular? Sí creo. ¿Por qué? Porque la inflación afecta directamente al bolsillo. Tú acuérdate que la inflación es un impuesto, literalmente, al consumo. Porque si un artículo que tú compras te está costando 35% más o 25% más en un año, ese es un impuesto que tú estás pagando. María Elisa Manzanilla dice, lo difícil es que la economía mejore y se prevé una devaluación. Y ese tema, qué bueno que lo menciona María Elisa, porque es uno de los puntos claves que se están manejando, es que si gana el presidente Chávez la devaluación va a ser inevitable. Yo tendría que ver cuáles serían las determinantes económicas como para adelantar eso, pero no las tengo en este momento. Miguel Ángel Herrera con 27 puntos por encima, con mejoría o sin mejoría se gana, dice Miguel Ángel. Y por último, Pilar Sobarzo dice, probablemente la economía mueve a las personas, a la gran mayoría en América Latina. Y en todas partes del mundo creo yo que la economía es lo que mueve la voluntad de la gente a la hora de votar y la voluntad de los legisladores a la hora de tomar decisiones o crear políticas económicas. Absolutamente. Otro de los temas que nos convocan hoy en la ventana es la crisis alimentaria, una severa sequía en gran parte de Estados Unidos donde se producen millones de toneladas de granos. Una histórica sequía, Daniel, hay sequía también en Rusia y hay sequía en Australia. El problema no viene tanto por el lado del desabasto como viene por el de la explosión de los precios. El maíz básico, grano básico, está en sus máximos históricos. La soya está en sus máximos históricos, el precio, el trigo está en sus máximos en 4 años. Y esto le afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Argentina, que es el tercer productor de maíz del mundo, va a liberar 15 millones de toneladas de maíz para la exportación en los próximos meses. Si las sequías persisten y se extienden, que muchos científicos tratan este tema como muy delicado y muy posible que esto ocurra en el futuro, ¿qué va a pasar en materia alimentaria? Vamos a enfrentar una crisis. Por ejemplo, países como México, donde el maíz es básico en la alimentación. Sí va a venir una crisis alimentaria, pero no por el lado del desabasto. Si tú eres pobre, ¿qué importa que haya maíz disponible? Si está tan caro no lo puedes comprar. El problema es el aumento de los precios. Ese es realmente el problema. No es de que un pobre no vaya a encontrar en aquel maíz o que no vaya a haber tortillas en México. Sí las va a haber. El problema es que va a ser carísimas. Y otro tema que vamos a hablar, ¿sabe cuál va a ser algún día de estos? ¿Cuál? El poder económico. Cómo se ha comido al poder político en el mundo. Okay.
¿Qué le parece? Me ¿Quién parece. manda en el mundo hoy? ¿Los políticos o el poder económico que maneja a quienes están en la política? La democracia es el poder del pueblo, pero hoy hablamos del poder económico que está manejando el poder de la democracia, ¿no crees tú? Bueno, pero tú ya me estás metiendo a otro cuadrilátero. Sí, Vamos sí, a salir por eso del digo, del futuro. Digo, podemos Sí, tratar ese tema. claro, vamos a hablarlo, por supuesto que sí. Ahí está. Hasta luego.